es en serio, Dios sabe y que lo digo de todo corazón, que es un gusto hoy estar aquí con ustedes, estar con él, con su familia, viendo lo que Dios está haciendo en su vida, cómo Dios lo sigue utilizando y no sé, todas y cuántas cosas más va a haber para él y su familia. Dios seguro le tiene cosas mucho más grandes de las que él mismo ni siquiera se ha de imaginar. Y es una bendición en serio para mí tenerlos a él y a su familia como amigos. Y a lo mejor no nos veremos mucho, pero sabemos que ahí estamos y que Dios algún día nos iba a volver a encontrar y hoy estamos aquí. Y para mí en serio sí es bueno también el yo poder estar aquí con ustedes y yo sé que Dios va a seguir haciendo cosas ahí juntos con él, con su familia, con esta iglesia. Yo también ya me estoy congregando ahora en Calvary, León. Ahora yo estoy asistiendo allá y pues por ahora sí que ya somos, como quien dice, primos hermanos y ahí andamos en el camino, ¿sale? Pero bueno, vamos a comenzar, vamos a orar para ponernos en las manos de Dios y que Dios bendiga esta reunión, ¿sale? Padre Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Dios, gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que me das nuevamente de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque me permitiste llegar a este día, Señor, para hablar de lo que tú has puesto, Señor, en mi corazón, Señor. Y gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos, Señor, en este país, Señor, aún de seguir congregándonos libremente, Señor, sin tener que escondernos, Dios. Gracias, Dios, porque podemos compartir de tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú estés en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en este lugar, Señor. Y que cada palabra, Señor, que sale de mi boca es porque tú lo has puesto primero en mi corazón, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, es porque tú así lo has puesto y lo has dispuesto, Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, y ayúdanos a ser no solo oidores, sino también hacedores de tu palabra, Dios. Y que seas tú, Señor, trayendo bendición a nuestras vidas, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron, amén. Bueno, vamos a comenzar. Y antes de empezar, sí te quiero platicar algo. Ahora sí que ser bien franco. La verdad, yo no pensaba compartir acerca de este tema. Y estuve pensando mucho que compartir, estuve orando. Y cuando Dios me mostraba acerca de esto que quería que yo compartiera, la verdad es como que me resistía. Como que decía, no, mejor otra cosa, algo más acá. Y Dios me seguía mostrando que era que compartiera acerca de esto. Y la verdad, a mí, siempre que me toca compartir, yo soy el primero que soy ministrado, cuando empiezo a preparar la prédica, yo soy el primero que estoy tratado por Dios acerca de lo que voy a compartir. Y hoy no fue la excepción, por eso yo no quería compartir eso, dije, porque de seguro por aquí me va a tundir. Pero creo que es algo de gran bendición, y la verdad estos días para mí fue de gran bendición. Pasé por ahí la semana antepasada, tuve una semana bastante difícil, tuve un problema ahí de salud y es más, yo tenía duda de llegar a poder compartir el día de hoy, porque sí pasé un tiempo difícil, pero gracias a Dios hoy estamos aquí, gracias a Dios las cosas están caminando bien. Y ahí entendí muchas cosas, la verdad, muchas cosas que a veces uno como creyente de ya muchos años las conoces, pero a veces usted empiezas a olvidar tantito de eso y anda tu vida tan acelerada en cuestión de chamba o en otras cosas, y a veces te empiezas a olvidar de ciertas bases, ciertas cosas, ciertos principios que Dios ha puesto en tu vida, y es importante pues que regresemos a esta parte. Y la parte que quiero compartirte hoy, la historia que quiero compartirte el día de hoy, yo creo que todo el mundo la hemos leído alguna vez, es muy famoso, es muy común, pero a veces esas partes que hemos leído tantas veces ya las pasamos de largo cuando las vemos y a veces es importante volver a retomarlas, volver a leerlas y volver a entender lo que Dios tiene para nosotros. Y el día de hoy quiero compartirte acerca de la historia esta que está en Marcos 4. Y antes de comenzar a leer esta lección, antes de comenzar a leer esta historia, que es bien interesante y es bastante entretenida, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez a ti alguien te ha preguntado quién eres? ¿Sí te han dicho quién eres? O tú le has preguntado a alguien quién eres, que te encuentras a alguien y le dices quién eres. Y a mí a veces me gusta hacer esta dinámica ahí en la chamba, en el trabajo, acerca de cuando voy a entrevistar a alguien.
y lo hago a veces con jiribilla para ver su capacidad de respuesta y conocerlo. Porque cuando vas a hacer una entrevista, a mí en la chamba me toca a veces hacer muchas entrevistas, pues ya sabes que la persona ya viene preparada a echarte un rollo mareador para quedarse con la chamba y ya trae hasta su speech preparado de las típicas preguntas que me van a hacer y que le voy a contestar y mi experiencia, dónde trabajo y mis valores y mis principios y ya trae todo. Pero a veces yo les meto la jiribilla para sacarlos de eso preparado y conocer bien quién es la persona. Y a veces me gusta hacerlo y yo les pregunto a veces, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Y luego me dicen, Juan Pérez. Y le dije, no, es que no te pregunté cómo te llamas. Te pregunté, ¿quién eres? Ah, no, es que yo soy... Y ahí los empiezas a titubear. Yo soy ingeniero y soy... No te pregunté qué estudiaste. Te pregunté, ¿quién eres? Y si te fijas, y hay veces que le empiezas a decir así a una persona y la pones en duda, ¿eh? Y si hoy yo te dijera, imagínate, ¿quién eres? Seguramente alguien me contestaría su nombre o otra cosa, pero en verdad, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Y a veces yo los meto así, los dejo en duda, digo, ay, ahora que contesto esto ya me está funcionando. Y yo creo que a veces nos cuesta trabajo a nosotros entender quién somos. ¿Y quién eres? Y yo por dentro digo, ¿quién eres en Cristo Jesús? ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Y si a veces nos cuesta trabajo entender quiénes somos, creo que a veces nos cuesta trabajo, o hay quienes les cuesta mucho más trabajo entender quién es Jesús. Y si mañana alguien te preguntara en tu trabajo, oye, tú que Juan, Pedro, Tere, tú que eres cristiano, ¿quién es Jesús? ¿Tú qué le contestarías? ¿Te agarrarían en upside? ¿O dirían, pues es hijo de Dios? O sea, y hay veces que tenemos mucho tiempo viniendo a la iglesia y todo esto, pero a veces no sabemos quién es Jesús, quién es Dios. Y más cuando estás en problemas, porque es muy fácil cuando alguien más está en problemas que tú les puedas decir quién es Dios. No sé si me explico, que si tú conoces a alguien que está en problemas, llegas y le dices, no, ¿sabes qué? Mira, tienes que buscar de Dios y esto. Pero para ti que no estás en el problema, te es muy fácil decir quién es Dios. Pero la persona que está en el problema, a veces le cuesta trabajo entender en su situación quién es Dios y quién es Jesús. Y para nosotros es muy fácil, en serio, cuando tú vas a compartir con alguien que está en el hospital, que tiene cáncer y que está a punto de morir, pues tú llegas y le hablas de Dios y todo ese rollo y le dices, tienes que tener fe en que Dios va a cambiar tu vida y que tienes... Pero es muy fácil a veces decirlo cuando estás de este lado, no sé si me explico, que cuando estás ahí. Y a lo mejor la otra persona que no es creyente va a decir, sí, pues tú porque no estás acá, ¿verdad? O sea, ya te quiero ver de este lado. Y si vas a saber decir quién es Dios, quién es Jesús. Y esa es la parte de la historia que quiero que vamos hoy, que a veces nos cuesta trabajo entender quién es Dios, quién es Jesús. Y mismo Jesús les decía, no sé si te acuerdas la parte donde le dice a sus discípulos, ¿quiénes dicen que soy? No, pues que unos dicen que eres Juan el Bautista. Y le dice, no, pero ¿quién dices tú que soy yo? Me interesa entender y conocer qué dices tú, quién soy yo. Y mira, vamos entonces a ver esta parte de esta historia. Y vamos al libro de Marcos 4. Marcos 4, versículo 35. Y creo que esta historia todo el mundo la conocemos acerca de cuando Jesús calma la tormenta. No sé si tú alguna vez has estado en una tormenta o te ha tocado en el mar ver una tormenta y cómo se ve, o al menos has visto una película, ¿no? Cómo se ve impresionante, cómo las olas se levantan y te tapan y todo eso. Hace poco fuimos de vacaciones con mi familia al mar y yo le decía a mis hijos, le dije, a mí me gusta ir a veces en la noche al ver el mar, hacer ver lo impresionante cómo se ve el mar en la noche. O sea, así todo oscuro, que nomás ves el agua sonar. Y a veces yo le decía a mi hijo, ahora imagínate ese ruido, pero que estés en medio del mar en la noche y que se levanten las olas. Qué miedo de hacer, ¿no? Qué impresionante de ser estar en una tormenta. Yo gracias a Dios que he estado en una tormenta en el mar, pero creo que todos al menos hemos pasado a veces por ciertas tormentas en la vida. Y si no la has pasado, tarde que temprano la pasarás.
porque eso está en la palabra que dice que en este mundo vamos a tener aflicción. Y no como dicen por ahí que pare de sufrir. No, o sea, en este mundo va a haber aflicción. Y así como nos gustan las promesas que hay en la Biblia que tiene Dios para nosotros, pues también nos habla de que va a haber tiempos difíciles, que vamos a pasar por momentos difíciles, pero que también ahí está la promesa que Dios va a estar con nosotros en nuestros tiempos difíciles. Entonces vamos a ver esta historia, que posiblemente ya la hayas leído más de una vez, pero es importante ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar aquí. Y dice así, dije Marcos 4, versículo 35, vamos a leer hasta el 41. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó respondiendo al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? ¿Sí ves cómo está la historia? Si tú ves un poco atrás, que no lo vamos a leer ahorita, pero si ves de dónde venía todo esto, Jesús y sus discípulos estaban con el pueblo, estaban compartiendo Jesús, el pueblo estaba ahí con ellos, habían pasado un buen tiempo y acababa ahí Jesús de darles unas parábolas y todo este rollo, y fue un buen día. Creo que si lo calificas fue como un buen día, todo feliz, todo contento, todo había funcionado muy bien. Y fue cuando Jesús les dijo, vamos a subir a la barca y nos vamos a ir a cruzar el lago del otro lado. Y yo creo que Jesús sabía lo que iba a venir, obviamente, a pesar de que el cielo se veía, yo creo, tranquilo, que era de noche, que no había tormentos, no había nubes, no había truenos. Y los discípulos, muchos de ellos eran pescadores, sabían el rollo del mar, de cómo manejarse y todo este rollo, y ellos confiados dijeron, pues vamos a salir. Ellos no sabían ni esperaban, ni sabían lo que les esperaba, más bien, de que venía la tormenta. Y de haber pasado un tiempo tranquilo, todo bien, bendecido, la gente, Jesús compartiendo, ellos ahí también, la gente salió contenta y todo este rollo. ¿Cómo son las cosas que de un momento a otro ellos estaban en un tiempo donde ya estaban muriendo, ya se estaban ahogando? Y yo creo que a veces a nosotros nos pasa así en la vida. Tú puedes estar en un momento tranquilo, que todo va bien, y es cuestión de una llamada para que todo cambie. Es cuestión de que alguien te hable y que te diga, ¿sabes qué? Se acaba de accidentar fulanito, tu hijo se acaba de accidentar, se lo acaban de llevar al hospital, está inconsciente, no sé qué pasó, vente para... O sea, yo tengo una compañera del trabajo que estaba allá en Tijuana, dejó a su hija, así, la dejó en la escuela, en la primaria, se fue a chambear y a las 2 horas le hablan, ¿sabes qué? Te tienes que venir, tu hija tiene un problema. Y cuando llega su hija ya estaba muerta en la escuela. O sea, le dio tipo infarto, tipo no sé qué. Entonces, y yo me pondría a pensar en estas cosas, de tú puedes estar todo súper bien, todo tranquilo, y en un tronar de dedos, tu vida cambió. Y ni te lo esperabas, ni sabías de dónde venía, ni cómo venía, y todo cambió, tu vida cambió, y se convierte en una tragedia, y empieza tu tormenta. Y es lo que yo creo que pasó aquí con los discípulos. Ellos venían de estar bien, y ellos habían caminado con Jesús, habían visto cómo Jesús hacía milagros y todo el rollo. Y yo creo lo que te decía ahorita al principio, es muy fácil caminar así con Jesús, viendo cómo Jesús ayudaba a los demás, y había un milagro aquí, un milagro acá, daba una parábola, la gente entendía, todos le creían, pero ellos estaban de este lado, ¿sí me explico? Y decían, sí, y yo creo que allí también ellos hasta imponiendo manos, orando por el enfermo, y sanando aquí, sanando allá, pero ellos estaban de este lado. Y es muy fácil creer así en un Jesús, que de lejos ves cómo está obrando, y cómo te está sanando gente con necesidad y todo ese rollo. Pero ellos estaban de este lado. A ellos ahí todavía no les tocaba
estar del otro lado, no sé si me explico. Y yo a veces, cuando estaba en un grupo, en una reunión en casa que teníamos antes en la iglesia, yo les decía a veces a las personas, ¿a cuánto les gusta ver un milagro? Igual te lo pregunto yo aquí, ¿a cuánto les gusta ver milagros? Así, que digas, power, así. Y yo les decía, ¿y a cuánto les gusta ver milagros así impresionantes que estés, no manches, así que tú digas? Y yo le decía, ¿y te gustaría ver un milagro así impresionante en tu vida? Y más de uno me decía que sí. Le dije, pero entonces, para que se dé un milagro impresionante en tu vida, tienes que tener una necesidad impresionante. No sé si me explico. Entonces ya como que, no, a ver, no, mejor quiero ver el milagro de la vecina. Como Dios la sana ella de cáncer y yo acá de este lado. O sea, y es eso. Yo le decía, sí es chido. Y que tú dices, chido. O sea, a mí sí me gustaría ver milagros, sí, porque pues no es tu caso. Y yo creo que así estaban los discípulos en esa parte. Ellos habían caminado con Jesús, habían convivido con Jesús, habían visto cómo Jesús tenía poder sobre las enfermedades, sobre los endemoniados, todo este rollo, pero lo estaban viendo de aquí para allá, ¿no? Y hoy les tocaba a ellos. Mira, vamos a ver el versículo 35. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y aquí empezaba la dinámica. El propósito de Jesús no era tanto llegar al otro lado. Y vamos a ver más adelante cuál era el propósito de Jesús para sus discípulos. No era tanto llegar a aquel lado. Y a veces tú ves las acciones o las obras que están pasando en tu vida, pero detrás de todo esto hay un propósito. Hay un propósito de Dios para tu vida, que a veces en ese momento no lo puedes ver, pero con el tiempo lo vas a entender y con el tiempo lo vas a comprender. Lo importante, yo siempre cuando trabajaba con los jóvenes en la iglesia les decía, lo importante es entender cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida, porque si no vas a seguir ahí, tumbando. Y el chiste es, cuando te está pasando algo, es entender qué Dios quiere con tu vida, a dónde Dios te quiere llevar, qué quiere Dios con tu vida. Realmente el propósito de Dios no era llegar al otro lado, porque se pueden haber ido a lo mejor en la mañana, ¿saben qué? Aquí vamos a acampar, vamos a dormir tranquilos y mañana nos paramos y nos vamos. El propósito de Dios de cruzar el agua era que Dios iba a tratar con sus discípulos, que Dios iba a ver si es verdad que sabes quién soy yo. Porque si te fijas, al final decían, ¿quién es este? Pues no que lo conoces muy bien, no que caminaban juntos y que echaban torta juntos. O sea, ¿quién es este? ¿Cómo es posible que a estas alturas me digas quién es este? Imagínate. Y ese era, yo creo, que el propósito que Dios tenía para con ellos. Y en ocasiones así estamos nosotros. Que verdaderamente cuando empiezan las pruebas, cuando empieza la tormenta a llegar a tu vida, es cuando Dios prueba tu fe. Y es algo que vamos a ver más adelante. Y yo cuando estudiaba esta parte me encuentro en la Biblia que Dios tiene por costumbre evaluar tu fe. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Dios tiene por costumbre, y hay varios casos en la Biblia como Dios mide la fe de más de uno, ahorita los vamos a ver. Pero bueno, entonces la dinámica era esta. Dios nos estaba llevando a una tormenta. Jesús sabía lo que iba a pasar en la noche. No era algo desconocido que Jesús dijo, ay, no manches, ya se vino la tormenta y yo ahora para dónde dejarlo. O sea, Él sabía lo que iba a pasar, pero Él tenía el control. Y eso es lo más importante que tenemos que saber. Cuando estás en tormenta, Dios tiene el control. Nada sale de las manos de Dios. No es de que, me descuidé y ya vi que Beto se cayó y se fracturó la pierna. O sea, no fue por eso. O sea, no es de que Dios se volteó y no se dio cuenta y yo me caí y me fracturé y me fue mal. O sea, todo tiene un plan de Dios y tiene Dios el control de la situación. Que tú y yo a veces no tenemos el control, esa es otra cosa. Y Dios busca esta parte, llevarte a donde tú crees que tienes el control para demostrarte que no tienes el control. Dios pudo haber probado la fe de sus discípulos en 20,000 y una manera. ¿Dónde la probó? En lo que se sentían ellos seguros, en lo que se sentían ellos expertos. Ellos se sentían expertos en la mar porque eran pescadores y las sabían de todas, y supongo que han de haber pasado 1 y 20,000 tormentas y la han de haber sabido librar bien y sabían super remar y todo el rollo, y mover las velas y todo el asunto. En eso que ellos se sentían seguros, en eso que ellos se sentían expertos, fue donde Dios
los metió a prueba. Para demostrarte que lo que tú crees que eres poderoso, o en lo que tú crees que tienes la seguridad del control, no la tienes. Y lo único que te va a quedar por hacer es ir a los pies de Cristo y entender que tú en tus fuerzas no vas a poder. Y así se lo demostró. Ellos sabían manejar la mar. Entiendo que te den miedo a alguien que nunca ha estado en la mar, pero ahí dice que estaban, pero con tremendo miedo. Alguien que se la sabe todas en la mar, para que haya tenido tanto miedo, que ya me imagino cómo ha de haber estado la tormenta. Entonces, Dios siempre te va a llevar a esa parte, a donde tú te sientes más seguro, donde tú te sientes que tienes el control, te va a demostrar que no tienes el control. Donde tú dices, no, yo soy bueno en esto, no sé, yo soy bueno en aquello y yo puedo controlar eso, no lo vas a poder controlar. Tarde que temprano vas a tronar en esa parte. Y entonces vas a tener que rendirte a los pies de Cristo y decir, no puedo. Y entregarle el control como si fuera el control de la tela de cuenta y decirle, ahí está Jesús, tú toma el control. Pero ¿qué pasa cuando estamos en esta situación? Pues empezamos a hacer 20,000 cosas antes que ir a los pies de Cristo. Se te olvidan los versículos y empiezan el de que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, y ¿sí me explico? Y empiezas, no, pero yo tengo un compadre que tiene un amigo que es abogado, que es bien importante, o sea, o yo tengo un amigo que dice que tiene una medicina bien buena, que no cuento, que el marihuanol y que me va a ayudar, y que, o sea, empiezas a buscarle 20,000 opciones a tu problema antes, y ya cuando no tronó todo esto, no, sí, Cristo ayúdanos, o sea, pues ya pasaron un rato, y ya te desgastaste, ya batallaste, ya perdiste dinero, ya perdiste no sé cuántas cosas. Yo a mí me gusta hacer ahorita me acordé de esto, el rafting. A mí son los rápidos, los ríos que van en paz, son los bien locos, así, y que se levantan las olas. Cuando yo empecé a hacer eso, me decía mi guía, si tú llegas a caer, porque el río estaba, pero impresionante así las olas, yo nunca había visto olas en los ríos, hay olas. Y me decía, tú llevas un chaleco, si tú caes, no trates de nadar, porque nomás te vas a cansar y vas a tragar agua. Déjate llevar, el chaleco te va a sacar a la orilla. Pero tu instinto es, cuando caes, es métele a patalear y de perrito y da como puedas. Y lo único que haces es que te vas a cansar. Él me decía, te vas a cansar, te vas a agotar, vas a tragar agua, te vas a asustar y al final el río te va a llevar. Lo mejor que puedes hacer cuando vas en estas balsas, si caes, es posición. Tú llevas tu chaleco, me dice, tienes que confiar en tu chaleco, no te vas a ahogar. Tienes que confiar en tu chaleco, nomás te pones así en posición, pies adelante, para ir esquivando piedras, y en la misma agua te va a ir llevando y te va a sacar a la orilla. Y ya llegamos por ti y te sacamos. Y yo pensaba en esto, que cuando tú tienes un problema y te sientes que te estás ahogando, no trates de nadar, porque te vas a cansar y no vas a poder con tus fuerzas. El río es más fuerte que tú. A mí me decían eso, el río es más fuerte que tú, no vas a poder vencer al río, es más fuerte que tú. Déjate llevar y confía en tu chaleco. Y yo acá pensaba en esto, cuando estás en medio de la tormenta, tienes que confiar en tu chaleco y tienes que dejar que Él te lleve a la orilla. Y ese chaleco es Cristo, que es el que te va a saber llevar y no te vas a cansar. Y a lo mejor vas a sentir que te ahogas, seguramente, porque el agua te va a estar pegando en la cara y vas a tragar 2, 3 traguitos, pero no te vas a ahogar, porque tú estás confiando en tu chaleco, que es Cristo. Y mira, vamos a ver esta parte. Más adelante dice, versículo 36. Dejaron la multitud y se fueron con él a la barca, donde estaban también, y lo acompañaban otras barcas. Versículo 37. Y se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. Aquí ya los discípulos ya estaban, ahora sí que en plena tormenta, ¿sí? Y la tormenta, lo que te decía al principio, la tormenta va a ser una manera de que Dios va a probar tu fe. Y de que van a llegar tormentas a tu vida, van a llegar.
Ya sea que tú estés pasando ahorita por una tormenta, ya sea que acabas de salir de una tormenta, y si no es de una de estas dos, lo que queda es que vas a entrar a una tormenta. Discúlpame que te lo diga, pero así viene la cosa. Y yo viendo esta parte, yo entiendo, o así lo estuve analizando, y una vez compartí también acerca de esto, de cuando pasas tiempo de tormenta, muchas veces pueden ser por dos cosas. Cuando pasas una situación difícil, o es por consecuencia de algo que tú hiciste, que seguramente pues es la consecuencia de un error que cometiste. O sea, si tú haces algo malo, pues vendrá la consecuencia y vendrá una tormenta. A lo mejor si tú robaste, seguramente te van a meter a la cárcel y la vas a pasar mal. Pero es por consecuencia de que tú hiciste algo malo. Pero también está la parte donde tú no hiciste nada malo y sin embargo Dios está permitiendo que entres a una tormenta. Como es la parte de los discípulos. Los discípulos no hicieron nada malo. Ellos obedecieron a Jesús. Y sin embargo, llegaron a estar en la tormenta. Llegaron a pasarla mal. Y no fue ni por desobediencia, ni por el pecado, ni por el rollo. Es un asunto de que Dios permitía esa tormenta con un propósito. Mismo Jesús, al final, estuvo en una tormenta. Que tan así él sabía dónde iba a ir, que iba a la cruz, y él sabía lo que le iba a pasar, cómo le iban a latigar, el sufrimiento que iba a tener, tan así que él sabía de la tormenta que iba a pasar, que le dijo a Dios, cuando oró, dijo, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Él sabía que esta tormenta traía un propósito, y tú y yo sabemos cuál era el propósito. Al final iba a ser la muerte de cruz y derramar su sangre para el perdón de tus pecados y mis pecados, para la salvación. Pero, sin embargo, él por obediencia accedió a esto y le vino no la consecuencia, le vino la tormenta. Y ya cuando Dios lo estaba analizando esta parte, ya cuando estaba ahí, y hacemos un pequeño paréntesis, cuando estaba Jesús crucificado, todos conocemos la historia, estaba Jesús crucificado y había dos tipos allí al lado de él. Uno estaba crucificado por consecuencia de sus actos. Bueno, los dos tipos eran ladrones y estaban por consecuencia de sus actos crucificados. Pero había un tercero que era Jesús, que él no estaba crucificado por consecuencia. Él estaba crucificado por obediencia. ¿Sí me explico? Y al final de la historia podemos ver cómo uno de ellos cambió. Yo por eso una vez compartí esto con los que le decía, y a ver si no te confundo un poco, pero es importante esta parte, puedes tener una tormenta, yo le llamaba del por y del para. Una tormenta del por es aquella que es por consecuencia de algo que tú hiciste. Y una tormenta del para es aquello para lo cual Dios le está permitiendo y llevarte a un aprendizaje, a un crecimiento o algo de este estilo, que era como lo que pasaba con sus discípulos. Ellos estaban pasando por una tormenta del para. ¿Para qué era? Para crecimiento en su fe, para que en verdad conocieran de Dios. Y seguramente en esta vida tú y yo vamos a pasar por muchas tormentas del para, que no vas a entender por qué Dios te está poniendo en esa situación, pero Dios tiene un propósito con eso, y que al final lo vas a lograr ver, y al final lo vas a lograr entender. Yo me acuerdo cuando estaba soltero, yo pasé un tiempo difícil, y yo me acuerdo mi oración era esta. Yo le decía, Señor, yo no entiendo por qué estoy pasando por esto, pero yo sé que el día de mañana será de testimonio para otras personas, y yo voy a dar testimonio de esto, de cómo tú me salvaste de esto, cómo tú me sacaste de esto, y el día de mañana esto va a ser de bendición para más jóvenes. Y así fue. En su momento yo no la entendía, yo no sabía por qué Dios me estaba pasando por ciertas pruebas que fueron muy difíciles para mi vida, pero yo sabía que algún día Dios me iba a llevar a puerto sano y salvo. Y decía, era mi tormenta del para. No sabía para qué, pero yo sabía que había algo bueno detrás de esto, y que venía una bendición y venía algo. Simplemente mi oración es que el día de mañana esto sea de bendición para otras personas, y que el día de mañana yo esto que estoy pasando hoy, yo pueda ayudar a otras personas. Y yo me acuerdo que hace tiempo, cuando estaba súper mal ahí, y una vez se lo dije a esta persona, un líder de la iglesia me vio ahí todo tronado, llorando ahí en la iglesia y llorando a Dios, y se acercó y lloró por mí. Y en ese entonces él tenía una hija como de unos, ¿qué te digo? Como de unos 5 años.
Y él orando por mí y todo ese rollo, y yo le di después las gracias a él, le dije, gracias porque oraste por mí, gracias porque en serio, Dios te usó y todo este rollo. Y él sin saber, te estoy hablando después de unos 20 años, su hija andaba en unos rollos con problemas, todo ese rollo. Y yo era líder de jóvenes ya ahí en la iglesia y todo este rollo, y después su hija me buscó y me dijo, ¿sabes qué? Tengo problemas, puedes ayudarme a orar y darme un consejo y todo este rollo. Y yo le decía una vez a ella, le dije, ¿sabes qué? Tu papá hace muchos años oró por mí. Y yo oraba ahí que algún día esto tenía que ser de testimonio para alguien más. Que yo le pudiera dar aliento y palabra de consuelo, decirle, mira, Dios me sacó también a mí de esta situación. Y sin saber, fíjate, yo le dije, tu papá hace muchos años oró por mí. Y hoy yo estoy orando por ti. Y Dios permitiendo que lo que yo viví, hoy yo te pueda compartir de esto, del poder de Dios y cómo Dios puede cambiar tu vida. Y hoy la chava pues ya se casó, le está yendo súper bien y todo ese rollo. Pero es eso, son tormentas del para, que tú no vas a entender en el momento por qué Dios te está permitiendo estar ahí, pero son para algo, son para crecimiento, son para edificación, nunca vas a saber para qué, hasta el final vas a poder entender. Y yo veo que también tu tormenta del por, que es algo malo que te está pasando porque tú lo ocasionaste a través de una mala decisión, a través de un pecado, a través de algo. Tú al final, por la gracia y misericordia de Dios, tú puedes cambiar tu tormenta del por en una tormenta del para. No sé si me explico. Y cuando Jesús estaba crucificado en la cruz con los dos ladrones, uno sí estaba renegando y diciendo, que no sé qué, si en verdad eres hijo de Dios, pues bájate y sácanos a nosotros y no sé qué. Este tipo andaba perdido. Y sin embargo el otro, que estaba en su cruz del por, porque también era un ladrón, y su consecuencia era estar ahí, sufrir y morir ahí, porque así era su ley. ¿Qué pasó él? Él cambió su cruz de un por un para, y le dijo a Jesús, ¿sabes qué? Tú no tienes por qué estar aquí, nosotros sí, todo ese rollo. Y al final él se arrepiente, y cambia su cruz de un por una cruz de un para. Y al final, ¿qué le dice Jesús? En verdad te digo que hoy vas a estar allá arriba conmigo. Yo creo que si él no hubiera estado ahí, quién sabe qué hubiera sido su vida. No sé si alguna vez te has puesto a pensar. Si a lo mejor él nunca hubiera robado, nunca hubiera estado ahí, quién sabe qué hubiera sido con su vida. Pero él tuvo una cruz de un por, una tormenta de un por, que alcanzó a cambiarla en una de un para. Y yo conocí también una vez una historia de una persona que cayó en la cárcel, no era cristiano, renegado y todo ese rollo. Y dentro de la cárcel conoció de Dios. Y dentro de la cárcel Dios lo empezó a utilizar, al final salió, fue pastor, puso su iglesia, o sea, ¿sí me explico? Llegó a estar en la cárcel por una cruz, no era una de un para, que Dios lo llevó ahí porque era inocente y para que no, él era malo y andaba ahí en sus rollos, pero él logró entender la gracia y la misericordia de Dios y pudo cambiar su por un para. Y Dios levantándolo, usándolo y salió adelante. Y entonces empiezas a entender la dinámica de cómo Dios puede usar las tormentas. Y entonces, ahí en esta cruz yo veo el panorama así, un hombre muriendo, aquí lo apunté, un hombre muriendo en pecado, el tipo que no quería, otro hombre muriendo al pecado y otro hombre muriendo por el pecado para salvación. Y ese es el Jesús en que tú y yo creemos. Ese es el Jesús en que tú y yo tenemos nuestra confianza puesta. Que es un Dios de gracia y de misericordia. Que aun cuando tú y yo la reguemos, aun cuando hagamos lo peor que pudiéramos haber hecho, Dios tiene perdón para ti y para mí. Y Dios puede cambiar nuestra cruz del por en una cruz del para. Nuestra tormenta de un por en una tormenta de un para. Porque Dios es bueno. Y su misericordia es grande para nosotros. Y mira, vamos entonces al versículo 38. Y dice, bueno, seguimos al 37, decían, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. Versículo 38, Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Yo cuando estaba leyendo esta parte, me puse a pensar, siendo honestos, aquí todos somos compas,
Si tú estarías en la barca, ¿tú qué hubieras hecho? Que tú ves que la barca se mueve y sale volando y tu celular por allá y agarrando todo el rollo. Y volteas y ves a Jesús durmiendo. Yo cuando estaba estudiando esta parte ya que también habla acerca de los eruditos, dicen que es también una imagen donde puedes ver que Jesús era hombre pero era Dios. Que Jesús obviamente dormía, estaba cansado por todo lo que había pasado, de haber estado compartiendo hasta tarde, todo el día, entonces realmente estaba cansado y estaba durmiendo. Pero también era hombre, pero también era Dios. Y ya cuando ves la escena, dices, ¿tú qué hubieras hecho? En serio. Si tú hubieras estado ahí en la tormenta viendo que te vas, que te vienes, que te estás ahogando y que todo oscuro ahí en el mar, no ves nada, no había lámparas, las velitas, yo creo pues no, ¿cómo vas a prender velas ahí? Y ni cómo mandar un WhatsApp a alguien, no, yo no estoy hablando, o sea, te mando la ubicación, ven por mí, o sea, no había nada. Y tú ves a Jesús durmiendo. Y estos que llegan, no dice que llegaron a Jesús, ahí se puede ver. O sea, llegaron a gritarle. Insensatos estos. O sea, llegaron, dice aquí, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos estemos ahogando? O sea, no dijeron, Jesús, ayúdanos, nos estamos muriendo. Llegaron a gritar y a reclamar. Como si tuvieras derecho de... ¿Sí me explico? Y yo creo que a veces, cuando estamos pasando en tormenta, por eso te decía, es muy fácil. Dios probando a los discípulos, así diciendo, pues tú me acompañabas y muy gallitos aquí, mujer, Jesús, una mujer que se te está acercando y que tiene flujo de sangre, que todo el rollo, la dejamos pasar, no la dejamos pasar, o sea, ya parecían ahí los que controlaban la entrada del lugar. Pues es muy fácil estar de este lado, pero ya nomás a la primera, ya le estaban gritando a Jesús y ya le estaban reclamando. Cuando ellos eran los que ponían el orden de quién se podía acercar y quién no y todo el rollo. Entonces, a veces creo, aquí los podemos juzgar y decir, estos vatos, qué manchados, o sea, pero siendo honestos, si tú y yo estuviéramos ahí, ¿qué hubieras hecho? Si a veces con ciertas pruebitas, es que Dios no me escucha, ¿cierto o no? Es que ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba ahí? Es que ¿por qué Dios permite? Esa frase de ¿por qué los buenos mueren y los malos viven y que no sé qué? O sea, ¿qué estarías tú haciendo en ese momento? Estos cuates llegaron y le gritaban a Jesús. Casi, si lo ves, casi echándole la culpa. O sea, casi como, y si nos vamos a ahogar es porque tú no hiciste nada. Y a veces nosotros así reclamamos, y esa es tu oración a Dios. Cuando estás pasando por tormenta, cuando estás pasando por una situación, esa es tu oración a Dios. Reclamar. Es que ¿por qué no me escuchas? Es que ¿por qué no me respondes? Yo a veces se lo decía a los jóvenes, a ver, Jesús no es la lámpara mágica que tú le frotas y te va a salir a cumplirte tus 3 deseos. O sea, la Biblia habla y que es muy diferente de clama a mí y yo te responderé. Pero una cosa es clamar y otra cosa es reclamar. No sé si me explico. Y lo que estaban haciendo dista mucho de clamar los discípulos. Porque si acá en la palabra yo encuentro que clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas que aún no conoces. Pero los discípulos, lejos de clamar a Dios, estaban reclamando a Jesús. Le estaban gritando. Mira cómo dice, pero eso sí, le decían maestro. O sea, uy, qué respeto. O sea, maestro, pero te grito. O sea, pues mejor le ves a Jesús y le gritas y ya es lo mismo. Dice acá, Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal, así que los discípulos le despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Y qué hace Jesús? Fíjate en el 39. Lo que dice. Dice en el 39, Él se levantó, respondió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y aquí quiero destacar una parte, es, cuando tú estás en la tormenta, algo que tienes que estar seguro,
es que Jesús está contigo. Aunque tú no lo veas, Él va a estar ahí. Y más adelante vamos a ver esta parte donde los discípulos, si para ellos que estaban con Jesús físicamente les dio miedo la situación, imagínate a ti y a mí que no lo vemos físicamente. Porque más adelante los discípulos, y la vamos a ver al final, hubo una segunda tormenta. No sé si la conoces, pero ya no estaba Jesús físicamente con ellos. Jesús empezó a probar su fe, primero con ellos físicamente, después sin ellos físicamente y después ya no iba a estar en la tierra. Y muchas veces cuando estamos en esta situación, creemos que Jesús ya nos abandonó, que Jesús no está con nosotros. Y mira, vamos al libro de Elías, de Primera de Reyes, vamos a ver la historia de Elías, Primera de Reyes 19. A mí la verdad me encanta el libro de Reyes, hay historias bien padres ahí. Y vamos a Primera de Reyes 19. Y creo que igual también esa historia muchos la conocemos, pero quiero mostrarte un ejemplo que dice, obviamente sabes la historia cuando Elías, pues todo lo que no vivió Elías, ¿no? Todo lo que vio el poder de Dios y todo lo que no le tocó ver y tú creerías que Elías, no manches, era un hombre acá de super fe y todo el power, por todo lo que él ya había vivido, pero llega un momento donde igual empiezan las pruebas de veras y para pronto te tiemblan las piernitas y te quebrantas. Y era cuando Jezabel lo andaba correteando y que le dijo, te voy a matar, y donde te encuentra, ahí te mocho la cabeza. ¿Y qué pasa? 19, versículo 3 dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Pues no que muy hombre de Dios. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas ¿de qué? De morirse. Fíjate el miedo que traía Elías. Se sentó en una sombra con ganas de morirse y esta fue su petición que le hizo Elías a Dios. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, y estamos hablando de Elías, que Elías había visto el poder de Dios. Si hay alguien que había visto el poder de Dios, y hay alguien que tenía que la experiencia de cómo Dios le hablaba y cómo Dios le mostraba su poder, era Elías. Y sin embargo, llegó un momento donde dice, estoy harto, Señor. Protestó, dice, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Elías miró a su alrededor y vio que a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches, hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Se fue a esconder en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él, ¿y qué le dijo? ¿Qué haces aquí? Y si te fijas, y nomás lo pongo de ejemplo esta parte, pasa todo esto, se va y se esconde en la cueva, porque decía que tenía miedo de que se lo fueran a echar. Y Dios hablándole a él, y le dice, ¿qué haces aquí? No le dijo Dios, ¿qué haces ahí? Si te fijas, el ¿qué haces aquí? ¿Qué significa? Que Dios estaba con él en la cueva. O le pudo haber dicho, ¿qué haces en esa cueva? Y Dios de este lado. Dios mostrándole que Dios estaba con Elías. Dios diciéndole, Elías, ¿qué haces aquí? O sea, yo estoy aquí contigo. Y nunca te he dejado solo. Y ahí Dios habla con él, le hace entender y lo que viene adelante ya es historia. Y yo creo que esa es la parte que debemos entender. Que Dios está contigo. Que aunque tú no lo veas, y como el temor que tenía Elías, que ya quería hasta morirse y todo el rollo,
A pesar de que tengas miedo, a pesar de que tengas temor, Dios va a estar contigo. Dios está en tu barca y no estás solo en la tormenta. Que no lo creas o no lo veas, esa es otra cosa. Pero de que es una realidad, es una realidad. Por eso en Jeremías 17:7 dice: bendito el hombre que confía en el Señor, y fíjate cómo dice, y pone su confianza en Él. Y yo cuando estaba leyendo este versículo dice: bendito el hombre que confía en el Señor. Pudo haber quedado ahí el versículo y hubiera sido bueno, ¿no? Bendito el hombre que confía en el Señor. Y si hubiera quedado ahí, hubiera sido bueno. Pero fíjate cómo lo complementa y dice: y pone su confianza en Él. Porque podrás confiar en el Señor, pero pones tu confianza en otra cosa. No sé si me explico. Por eso esto dice así: bendito el hombre que confía en el Señor y pone. La dinámica es: pone su confianza en Él. Porque ¿de qué te va a servir que tú confíes en el Señor? Si a la primera es de cambio, tu confianza la vas a poner en el contacto que tiene influencias, en el tecito sanador, en el... ¿Sí me explico? Por eso es importante entender esto. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Hoy día tú y yo, ¿en qué a veces ponemos nuestra confianza? En tus habilidades, en tus estudios, en tus conocimientos, en tus contactos. Y sí podrás confiar en el Señor, pero a veces nos cuesta trabajo poner nuestra confianza en Él. Y es lo que pasaba con los discípulos. Estaban en la tormenta. ¿Confiaban en el Señor? Sí. ¿Ponían su confianza en Él? ¿Quién sabe? Y mira, vamos a ver 3 historias que a mí me encantan. Vamos a Mateo 8. Y son historias muy conocidas, pero que nos van a servir para ejemplificar esto. Y es la historia del centurión. ¿Cuántos conocen la historia del centurión? ¿Todos? ¿O más o menos? Dice así, Mateo 8:5. Al entrar Jesús a Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa, con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le dijo a uno, ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús, ¿qué dice? Se asombró y dijo a quienes le seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Versículo 13. Luego Jesús les dijo el centurión, ve, todo se hará tal como creíste. ¿Sí? Por eso te decía al principio, Jesús evaluando la fe. Dice aquí en el 10, al oír esto Jesús se asombró y dijo a los que le seguían cómo era la fe del centurión, y que le dijo, y se va a hacer como has creído. Esa era la fe del centurión. Volvemos a lo mismo, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. El centurión había puesto su confianza en el Señor. Él sabía que lo podía sanar y que le decía, y ni no tengo necesidad que vayas, con que tú lo digas, sé que se va a hacer. Y le dijo, entonces que se haga como has creído. Y así creyó y así fue. Pero ¿qué hacemos nosotras a veces? ¿Estás orando por algo? ¿Cierto o no? A mí me ha pasado, no sé. Yo, cochino, puerco, pecador, pero me ha pasado. ¿Estás orando por algo? Y ya estás cierro los ojos, todo el rollo, y abres y no pasó nada y dices, ya sabía que no iba a pasar. Pues que se haga como creíste.
¿Cierto? ¿Qué le dijo aquí Jesús al centurión? Que se haga como creíste. Volvemos a lo mismo. ¿Estás orando, pero dudando que pueda pasar? ¿O ya nomás por cortesía cristiana, pues vamos a orar para ver, pues para que se vaya contento que ore por él? ¿O en verdad estás creyendo que va a pasar? Porque es eso. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Por eso el centurión le dijo, que se haga como has creído. ¿Cómo has creído? Que se va a poder. Y dijo, Jesús se asombró de su fe. Imagínate. O yo me preguntaba, ¿Jesús se asombrará de mi fe o no? Jesús se asombró de su fe y le dijo, que se haga como has creído. Vamos a otra historia. Juan 11. Juan capítulo 11. Todos también, te digo, pura historia conocida, que es la muerte de Lázaro. Juan 11, 17. Dice, a su llegada, Jesús se encontró con Lázaro, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darle el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Versículo 21 dice, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Casi echándole la culpa, ¿no? De que pues, porque no llegaste ya se murió. Dijo, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Por qué crees que Jesús le decía? ¿Crees esto? Volvemos a lo mismo. Marta y María conocían a Jesús. Claro que lo conocían. Eran amigos. Caminaron juntos, vivieron muchas cosas juntos. Pero en verdad conocían el poder que había de Dios en Jesús. ¿En verdad creen que era el Hijo de Dios? Porque le dice aquí, entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Dice, ¿crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamó a su hermana María y le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Vamos a no leer todo, vamos al versículo 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, otra vez, si hubieras estado aquí, y dale, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 39, que dice Jesús, quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. O sea, Jesús ya interviniendo, quiten la piedra, ordenó Jesús, y Marta, la hermana del difunto, dijo, Señor, ya debe oler mal, pues ya lleva 4 días. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sí ves ya cómo dice Jesús? A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, háblale a un adulto, porque aquí como que... O sea, primero está diciendo, primero acá las dos diciéndole que casi por tu culpa se murió mi carnal, porque no llegaste. Y ya cuando dije, ¿sabes quién soy yo? ¿Sabes que crees que yo puedo hacer esto? Sí, yo creo que eres hijo de Dios y ta. Por eso te digo, ¿quién es Jesús? Si mañana te preguntan en tu trabajo, ¿quién es Jesús? Marta y María sabían quién es Jesús. Y le dices, ¿crees en esto? Todavía Jesús le decía, ¿crees en esto? Sí, claro. Órale pues. A ver, muévanme la piedra. No, es que ya pesa. Pues ya lleva 4 días. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí me explico? ¿En dónde estás depositando entonces tu confianza? Vuelvo a lo mismo. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él.
Marta y María, ¿dónde estaba su confianza? Mismo Jesús le dijo, ¿crees esto? Todavía le dio como una oportunidad. A ver, ¿crees esto? ¿Que soy hijo de Dios? ¿Que yo puedo hacer eso? Sí, sí creo. Y creo que eres hijo de Dios. Órale, pues, muevan la piedra. No, es que ya, háganle remar. Vamos a la última historia. Mateo 15. Mateo 15, versículo 21. Partiendo de ahí, el lado de la mujer cananea, creo que también varios la conocemos la historia. Dicen, partiendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Versículo 23, Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. Él le respondió, ¿no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselos a los perros? Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, volvemos a lo mismo, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Lo que te decía, Jesús midiendo y evaluando los niveles de fe. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y de ese mismo momento quedó sana su hija. ¿Sí vemos estas tres historias? La gente que más conocía a Jesús, Marta, María, dudando del poder de Jesús, del poder de Dios. La mujer cananea, el centurión, diciendo, yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú puedes sanar a mi hija. ¿Y qué le dije a Jesús? Gran fe es la que tú tienes. Y que se haga como has creído, le dijo al centurión, y a la otra le dice que se haga lo que has pedido. Y en cambio, ¿qué fue cuando le dice a los discípulos? Hombres, ¿de qué les dijo? Hombres de poca fe. Por eso te digo, si vemos Dios evaluando y midiendo la fe. Yo me preguntaba cuando leí esto, ¿cómo me evaluaría mi Jesús? Como a sus discípulos diciéndome, hombre de poca fe, o qué grande es tu fe, y que se haga lo que has pedido. Y yo me quedé así de... Porque son los que decimos que conocemos a Jesús, que tenemos quién sabe cuántos años de cristianos, que vemos a la iglesia y todo ese rollo, y los discípulos diciendo, ¿quién es este? Y mira, vamos a continuar, regresamos a Marcos. Marcos 4, regresamos rapidito al versículo 38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, respondió al viento y ordenó al mar. Ordenó al mar es, ¿quién tiene el control? El que da las órdenes. ¿Quién da las órdenes en tu trabajo? Pues el que tiene el control de la situación, el que es el jefe. Él se levantó, respondió al viento y le ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, les dijo Jesús. ¿Todavía no tienen fe? O sea, como diciendo, todo lo que han pasado y han visto y a estas alturas no tienen fe. Y ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Sí ves cómo acaba aquí la historia? Es todo el tiempo que anduvieron con él y les dice Jesús, ¿por qué tienen tanto miedo?
todavía no tienen fe. Después de todo lo que han visto, después de todo lo que han vivido, y a estas alturas vienen a decirme que están espantados, y después se espantaron por lo que hizo. Chulo asunto, o sea, primero espantados por la tormenta y luego espantados porque, ay, mira, calmó el mar. O sea, no creías que podía calmar el mar. El que creó el mundo, el universo, los cosmos y todo ese rollo, te vienes y te sorprendes porque calmó el mar. Entonces, ¿en qué concepto? No sé si me explico, ¿en qué concepto tenías a Dios? Para que te sorprendas cuando calma una tormenta, cuando calma el mar. Y si te fijas, Jesús se levantó no a calmar a los discípulos. Su propósito era calmarlos a ellos. Era calmar la tormenta, la que te estaba dando el miedo. El que se va a calmar vas a ser tú. Y va a pasar cuando tú y yo estemos en una tormenta. No va a decir, ay, chiquito, ¿qué tienes, pobre chiquito? Va a mostrar su poder y vencer el cáncer, vencer la enfermedad, vencer eso que te está ocasionando el miedo. Pero quien tiene que creer y confiar en Dios vas a ser tú. No sé si me comunico con esto. Para que entonces sea como lo que vemos la historia del centurión, la historia de la mujer cananea es, y se va a hacer conforme has creído. Y entonces el propósito de Dios se va a cumplir. Y es lo que te decía al principio, y estas tormentas van a servir para que tú y yo vayamos creciendo en fe, para que tú y yo vayamos creciendo en confianza a Dios, para que tú y yo vayamos creciendo en el caminar con Cristo. Y al final, los discípulos no entendieron muy bien con la tormenta. Y ya nada más para terminar, vino una segunda tormenta. Y vamos a Mateo 14, y con esto termino. Vamos a Mateo 14. Después volvió a Jesús decirles, vamos a la barca todos, váyanse a la barca. Jesús se subió al monte a orar y los dejó que se fueran en la barca. Pero como no habían aprendido la primera, pues a veces tiene que venir una segunda, ¿va? Y dice capítulo 14, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se les adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada, otra vez, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, ¿qué dice? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús evaluando su fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban ahí en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres, ¿qué dice? Hijo de Dios. Fíjate todo lo que tuvo que pasar para que ellos llegaran a esta reducción. 2 tormentas, 2 situaciones difíciles, para que al final los discípulos, no te estoy hablando del hijo del vecino, no, para que al final los mismos discípulos dijeran, verdaderamente tú eres hijo de Dios. ¿Sí? Verdaderamente, hoy entiendo, tú eres hijo de Dios. Al final se cumplió el propósito de Jesús, que ellos pudieran incrementar su fe, y de aquí en adelante salieron por todo el mundo y hicieron grandes cosas los discípulos. Pero tuvo que pasar esto para que ellos pudieran crecer en su fe, que ellos pudieran entender
el poder de Dios que los iba a respaldar en su caminar después, ya ellos solos sin Jesús. Un tiempo Jesús estuvo con ellos físicamente en la barca, después no estuvo ahí físicamente, pero ahí estaba con ellos, y después ya debe estar en el mundo, pero sigue estando ahí. Y al final, el propósito se cumplió. Verdaderamente, tú eres hijo de Dios. Y hoy te pregunto esa parte. Si te llegan a preguntar, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es tu respuesta? Si llegas a estar en la tormenta, ¿dónde va a estar tu confianza? Y vas a poder decir, verdaderamente es el Hijo de Dios. Cuando puedas ya ver entonces el poder de Dios en tu vida, y que ya no va a ser el poder de Dios en la vida de mi vecino, sino el poder de Dios en tu vida, entonces vas a entender la dinámica de ser creyente y decir, en verdad eres hijo de Dios y Dios va a estar ahí. Malo es cuando Jesús no es tu Señor y no está en tu barca. Preocúpate. Pero si tu Señor es Jesús, seguramente va a estar en tu barca, aunque no lo veas como Elías, pero va a estar ahí. Aunque en el momento de la tormenta no veas ni por dónde viene la ayuda, pero lo que tú y yo podemos estar seguros es que Dios está contigo, que Dios está en tu barca y que nunca se ha bajado. Y en ese momento despierta Jesús y dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas. Y entonces, el día de mañana, podrás dar testimonio del poder de Dios, de cómo Dios es grande, de que crees en un Dios que calma las aguas, que calma los mares y que abre los mares. Y entonces podrás proclamar de su evangelio y decir, creo en un Dios que tiene poder. Y que aunque yo no sepa por dónde van las cosas, y aunque me esté muriendo de miedo, pero al menos sé que no estoy solo y que Dios está conmigo. Y dice la palabra, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ni los mares ni las tempestades, pero es creyendo en Jesús. ¿Sale? Y vamos a terminar con una oración y un canto que ahorita le decía yo a Alex, y algo que sí yo te quiero decir en serio, y lo iba a decir al principio, pero quise dejarlo para el final. Seguramente va a haber días difíciles, y yo te decía al principio, yo tuve días difíciles, y hay algo que yo te quiero pedir en serio, y te lo quiero pedir en serio de favor. Ora por tu pastor y su familia, todos los días. Porque muchas veces los pastores pasan por tiempos difíciles, pasan por enfermedades, y a veces ellos pues, no piden oración. Y nosotros como miembros de la iglesia cada rato, pastor, ora por mí, pastor, ora por mi primo, pastor, ora por nosotros. Y ellos difícilmente te van a pedir que ores por ellos, porque así son los pastores. Pero hay que orar por ellos. Porque el día que ella esté pasando por una prueba, es confortante saber que hay alguien que está orando por ti. Y a lo mejor en ese momento Él no te va a pedir ayuda de una oración o de algo, pero si tú estás teniendo el hábito de orar por tus pastores, por su familia, por los líderes de la iglesia, Dios te va a mostrar. Y a lo mejor le puedes dar una palabra que va a ser confortante para él. Que le diga, ¿sabes qué? Alejandro estaba orando por ti y Dios me dio esta palabra para ti. Un WhatsApp. ¿Sabes qué? Dios me dio esto para ti. Y a lo mejor era lo que necesitaba en ese momento. Pero es bueno, en serio, que ores por ellos. Yo tengo un amigo que es pastor. Y él siempre está orando por mí y por mi familia. Gloria a ti, Señor. Y esta semana él me habló y me dijo, ¿sabes qué? Dios me dio palabra para ti.
Y yo entendí esto que estaba estudiando. Y Dios ha sido bueno, en serio. Yo a él nunca le dije a este pastor, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación. Pero yo sé que él siempre ora por mí y por mi familia. Y él me mandó esta semana un WhatsApp. Me dice, ¿sabes qué? Dios, orando por ti, Dios me puso esto. Y era lo que yo necesitaba en ese momento. En ese momento de tormenta yo necesitaba esta palabra de Dios. Por eso yo te digo en serio, ora por tus pastores, ora por su familia. Porque seguramente Dios un día te va a dar una palabra para ellos que va a ser de bendición para su vida. Porque ellos difícilmente te van a pedir que ores por ellos, salvo que ya estén muy enfermos. Pero que sea en serio, que sea un hábito en tu oración, orar por tu pastor y por su familia. Y vas a ver en serio, Dios te va a mostrar cosas para ellos. Porque a veces ellos tienen que tomar decisiones difíciles. A veces como pastores yo entiendo que ellos van a tener tiempos de dudas, de temor, de miedo, de a veces de desánimo. Pero es importante, como decía Alex, orar como iglesia y que ustedes estén orando por él y su familia. Y que él sepa que hay gente orando por él. Y si Dios te da palabra ese día para él o su familia, o que tú te animes y le digas, ¿sabes qué? Yo no sé si está pasando por algo, pero Dios me dio esto para ti. Y créeme que va a ser de bendición para su vida. Porque Dios es fiel. ¿Sale? Vamos a cantar y vamos a dar una vuelta y luego cantamos y oramos, ¿te parece? Te animo a que te pongas de pie y vamos a alabar al Señor porque Él es fiel y Él es bueno. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Dios imparable, Dios de imposible.
gracias Dios, gracias Señor. Gracias Padre Dios, porque no nos hace falta nada, Señor, teniéndote a ti, Señor. Gracias Dios, porque aún en la tormenta, Señor, tenemos la certeza, Señor, y la confianza, Dios, que tú estás con nosotros y que no estamos solos, Señor. Aún cuando no podamos entender, Señor, lo que está pasando, aún cuando podamos ver, Señor, la salida, Señor, sabemos y confiamos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, que tú nos llevas de la mano, Señor. Gracias Dios, porque aún sin merecerlo, Señor, tú nos has rescatado, Señor, tú nos has salvado, Dios. Y hoy podemos clamar a ti, Señor, con la certeza, como dice tu palabra, Señor, que tú inclinas tu oído a nuestras oraciones, Señor, y nos pondrás sobre roca firme. Gracias Dios, porque podemos echar nuestra carga, Señor, delante de ti, y tú tendrás cuidado de nosotros, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, Señor, podemos confiar en ti, Señor. Porque aún cuando no podamos ver, Señor, hacia dónde está la salida, Señor, podemos descansar en ti, Señor. Que tú tienes el control, Señor. Que tú tienes el control, Señor, para calmar una tormenta, Dios, y llevarnos a puerto firme, Dios. Gracias, Señor, porque a pesar de ser como somos, Señor, tú has tenido misericordia y gracia por nosotros. Y hoy queremos descansar en esto, Señor. En que tú guardas y cuidas nuestra vida, Señor. Que tú guardas y cuidas nuestro andar y nuestro caminar, Señor. Y hoy solo queremos darte la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Dios, porque eres nuestro Dios. Y aún sin merecerlo, Señor, tú nos amas y nos fortaleces y nos confortas, Señor. Gracias, Dios. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias, Dios los bendiga, que Dios esté con ustedes también. Gracias a todos por estar aquí. Un abrazo para todos. Gracias, son una preciosa iglesia. Que Dios los bendiga. Gracias.